Bien, amigos televidentes, el próximo domingo celebramos pues a nivel mundial la fiesta de la Divina Misericordia. Y ustedes han escuchado también que se celebra el jubileo de los devotos de la Divina Misericordia en Roma. Y en preparación a esa gran fiesta y ese jubileo de los devotos de la espiritualidad de la Divina Misericordia, se está celebrando un triduo, ¿no? Desde mañana viernes con confesiones, catequesis también, el sábado sobre todo catequesis. Y luego el domingo ya la gran fiesta presidida por el Papa Francisco a las 10 de la mañana, hora de Roma. Acá a las 4 de la madrugada vamos a transmitir en directo la Eucaristía presidida por el Papa Francisco. Entonces, si ustedes quieren escuchar la homilía del Papa Francisco y ver todo el desarrollo de la Eucaristía, los invitamos, bueno, que se levanten un poquito más temprano, ¿verdad?, para seguir de cerca esta transmisión. Si el próximo domingo es la fiesta de la Divina Misericordia, entonces debemos preparar esta fiesta, ¿verdad?, con mucha solemnidad en nuestras parroquias, comunidades. Recuerden también que el día propicio para bendecir la imagen de Jesús, Rey de Misericordia, es precisamente el próximo domingo. Si tienen sus imágenes, llévenlas a la iglesia y después de la misa pueden pedirle al sacerdote, ¿verdad?, que bendiga la imagen de Jesús, Rey de Misericordia. Bueno, y en función, ¿verdad?, de esta fiesta, vamos a compartir hoy el tema, según el diario de Santa María Faustina Kowalska, sobre la fiesta de la Divina Misericordia. Siguiendo en la introducción del diario de Santa Faustina, se dice: de entre todas las formas de la devoción a la Divina Misericordia revelada por Sor Faustina, esta es la que tiene mayor importancia y la que más ha incidido en el quehacer pastoral y litúrgico de la Iglesia Católica, porque ha sido considerada ya dentro del calendario litúrgico en el nuevo misal y desde la época de San Juan Pablo II. Entonces, forma parte ya del calendario litúrgico el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección de nuestro Señor. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en Płock, Polonia, en 1931, cuando comunica a Sor Faustina su deseo de que pintara la imagen. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Y cuando el Señor habla de una fiesta de la misericordia en el sentido litúrgico, no es que vamos a celebrar ahora fiestas, ¿verdad?, con este sentido secular o civil, ¿verdad?, como si fuera un cumpleaños, ¿no? Es una fiesta litúrgica que el Señor pide a través de Santa María Faustina Kowalska que se instituya en la Iglesia Católica. Él mismo la pide. Y la razón, porque el Señor quiere transmitir al mundo la importancia que tiene ante nuestros pecados, nuestras debilidades, su amor misericordioso. Está en función precisamente de esto, ¿no? Dice en el diario, el número 39, deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Entonces fíjense cómo, como decíamos ayer, ¿verdad?, la imagen de Jesús misericordioso está relacionada a la fiesta de la misericordia. Cuando contemplamos ese rostro de Cristo, ¿verdad?, con esos rayos que salen de su sagrado corazón, debemos recordar también la fiesta que la imagen también anuncia. La fiesta de la Divina Misericordia forma parte del culto a la imagen de Jesús misericordioso.
La fiesta y la imagen forman parte de un solo misterio, la misericordia de Dios, que se celebra precisamente el próximo domingo, domingo Inalvis, el domingo siguiente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La elección del primer domingo después de la Pascua de Resurrección para la fiesta de la misericordia tiene un profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la divina misericordia. Claro, porque Cristo al resucitar le encomienda a los apóstoles la misión de perdonar los pecados. Entonces, la obra de la redención por el cual Cristo muere en la cruz, se ofrece su cuerpo, ofrece su sangre para el perdón de los pecados, se realiza a través del sacramento de la misericordia, a través del sacramento de la penitencia, la confesión auricular, cuando el sacerdote imparte la absolución. En ese momento, el fruto de la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se realiza perdonando nuestros pecados. Entonces yo recibo, gracias a los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el perdón de mis pecados a través de la confesión. Fíjense que la fiesta de la divina misericordia, la imagen de Jesús misericordioso, es una invitación a la confesión sacramental. O sea, la mejor forma de celebrar la misericordia de Cristo es precisamente a través de la confesión. Ahora, curiosamente, y esto nos debe llevar a pensar a todos, ¿no? Fíjense que el mismo Señor sabe que con ocasión de la Pascua, inclusive es un mandamiento de la Iglesia, el precepto pascual, asistir a misa y confesarse siempre en Pascua de Resurrección, y además con todas las liturgias penitenciales que se hacen en torno al misterio pascual que celebramos en la liturgia, el triduo pascual. No obstante, Jesús invita a la Iglesia a celebrar el Día de la Misericordia. ¿Y esto por qué? Esto nos debe llevar a todos a una reflexión, ¿no?, profunda. No hemos celebrado ya la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no hemos celebrado las liturgias penitenciales. ¿Por qué, si hemos celebrado el triduo pascual, si hemos celebrado el Viernes Santo, cuando Cristo se ofrece como víctima por nuestros pecados, por qué en la octava de Pascua, al concluir la octava de Pascua, una fiesta de la misericordia? ¿No será acaso que el Señor quiere prolongar este misterio en orden a la salvación de todos nosotros? Porque quizás no hemos comprendido en profundidad lo que significa el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado precisamente en orden a la salvación de las almas. Yo creo que esto está en conexión con la dureza del corazón del ser humano. Y es frente a los tiempos que estamos viviendo. Porque si bien el triduo pascual siempre se ha celebrado en la iglesia de tiempos remotos, no así la fiesta de la Divina Misericordia, que el Señor la pide en 1931 y no es hasta 1935 cuando se celebra por primera vez en Lituania. Y luego se celebra en Polonia una fiesta restringida para la iglesia polaca. Y con San Juan Pablo II de 2005 se extiende a la iglesia universal. Bueno, ¿por qué ahora? Quizás porque el ser humano, como nunca antes, se ha alejado del proyecto que Dios traza para sí, para el ser humano. Y precisamente lo que se opone a ese proyecto que Dios traza para el ser humano es el pecado. El pecado es lo que más daño le hace a la humanidad. No es el alza de la bolsa, ¿verdad?,
de valores, no es, o mejor dicho, la baja de la bolsa de valores, no es tampoco la falta de agua, no es los problemas, digamos, de contaminación no ambiental, no son tampoco las crisis que estamos viendo a nivel económico, la falta de empleo. Todo eso es consecuencia de otra realidad que a veces los medios de comunicación social no quieren destacar. Y no tienen por qué hacerlo si no son cristianos católicos quienes dirigen, ¿verdad?, las principales noticias, o al menos practicantes. El mayor problema de la humanidad es el pecado. Es lo que más daño le hace a la humanidad, a la familia, y lo que más daño puede también afectar la felicidad de una persona. Precisamente porque esta es la realidad, Cristo nos los está advirtiendo con la fiesta de la Divina Misericordia. No entendemos el misterio de la misericordia de Dios si no vemos la realidad de la ausencia de Dios en el corazón del hombre hoy. Es precisamente ante el vacío existencial que la humanidad tiene por la ausencia de Dios que Cristo nos está comunicando a nosotros el recurso a la misericordia. Porque en el fondo, ¿quién es el que más está necesitado de la misericordia de Dios? El pecador. Porque la persona que está en gracia, que habitualmente ora, que habitualmente cumple con todos los sacramentos, pues no tiene por qué recurrir continuamente a la misericordia porque vive la misericordia existencialmente en su ser. Sin embargo, aquel que le ha dado la espalda a Dios, aquel que insiste en vivir una vida separada del proyecto que Dios tiene para sí, es aquel que puede experimentar, en tal caso, la misericordia de Dios con una dimensión más profunda por la misma situación de esclavitud del pecado en el que vive. Y ahí el por qué el Papa Francisco, en la bula de indicción del Año de la Misericordia, presenta como uno de los pasajes centrales de la espiritualidad de la misericordia el pasaje del Padre misericordioso con el hijo menor que se va de casa. Ese hijo menor que se va de casa, que derrocha la fortuna del padre con el pecado, y en concreto con la vida libre sexual, cuando regresa a la casa del padre y pide perdón y se reconcilia, experimenta la misericordia. O sea, y esto lo quiero subrayar, queridos amigos, porque no tendría sentido que vayamos a la iglesia el próximo fin de semana, que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, a bendecir una imagen, a rezar la coronilla, cuando no estamos dispuestos a dejar el pecado. Lo que Jesús quiere con la institución de la fiesta de la Divina Misericordia es invitar al ser humano al cambio de vida, a vivir en la vida de la gracia, a dejar la vida de pecado y vivir una vida de reconciliación, de amor, de amistad con Dios. Esa es la razón del por qué se prolonga el misterio pascual con la fiesta de la Divina Misericordia 8 días después de celebrar el Tríduo Pascual. Es, como el mismo Cristo dice, una última tabla de salvación. ¿No lo has comprendido? Con todo este tiempo de Cuaresma y luego la celebración del Tríduo Pascual, pues abre los ojos. Dios te está ofreciendo su amor, Dios te está ofreciendo su amistad, Dios te está ofreciendo el perdón completo de tus pecados, de las penas, de las culpas. Todo te lo perdona. ¿Qué tienes que hacer? En lugar de quedarte en tu pecado y lamentarte por las veces que has ofendido a Dios, por tus debilidades, confía en la misericordia de Dios. ¿Saben, queridos amigos, cuál es la razón del por qué? Mucha gente no acude a la confesión como debe. No es tanto por el temor a ser rechazado,
porque el sacerdote lo pueda regañar, ¿verdad? O porque no sabe cuáles son sus pecados. En el fondo, mucha gente no se acerca al confesionario por la culpa. Se sienten demasiado culpables y no son conscientes de cuán grande es la misericordia de Dios. Yo he escuchado muchas veces en la confesión personas decir: Padre, ¿usted cree que Dios a mí me pueda perdonar después de lo que yo le he contado? Después de las cosas que yo le he dicho. Le digo, ¿por qué no? Dios está dispuesto a perdonar siempre al hombre por muy grave que sean sus pecados. Pero no siempre el hombre está dispuesto a pedirle perdón a Dios. Y porque el hombre no está siempre dispuesto de pedirle perdón a Dios, Cristo vuelve y nos llama de muchas maneras, y en este caso concreto a través de una fiesta. Yo llamo a la fiesta de la misericordia la fiesta del perdón. ¿Porque qué es la misericordia? La misericordia es una expresión de ternura y de compasión de Dios hacia el hombre necesitado de amor. Y cuando uno experimenta esa acción de Dios, esa ternura de Dios, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahí está el caso del hijo pródigo, que se aleja de la casa del padre, despilfarra el dinero con prostitutas, y luego cuando regresa a la casa del padre, el padre organiza una fiesta, un banquete, abraza al hijo, lo besa efusivamente y manifiesta esa felicidad, esa ternura por haber recobrado a su hijo. Eso es lo que Dios quiere de todos sus hijos, no que se pierdan, no castigarlos. Dios lo que quiere es brindar su perdón, su compasión, su ternura. Y para eso solo necesita de una sola cosa. Porque Dios respeta la libertad. Es por eso. Porque Dios le dio al hombre plena libertad. Lamentablemente, el hombre abusa de la libertad que Dios le dio y despilfarra, malversa la libertad. Solo Dios espera del hombre una sola cosa: que se arrepienta, que le pida perdón. Eso es todo. Y nos decía el Papa en un discurso que nos dio a los sacerdotes misioneros de la misericordia, en el encuentro que tuvimos con el Santo Padre en la Sala Regia. Éramos unos 900 sacerdotes de los 5 continentes, y nos decía: cuando una persona se va a confesar y ustedes ven que la persona tiene dificultad para decir el pecado, traten de interpretar solamente sus gestos y sus lágrimas y díganle: mira, ya comprendí, no te preocupes, Dios lo sabe. Y solamente con esas lágrimas, esos gestos, con ese balbuceo, interpreta que detrás de eso hay un gran pecado, pero también lo más importante, el arrepentimiento. Entonces no es tanto, ¿verdad?, si especificamos o no el pecado y las veces. Basta el arrepentimiento, el dolor por haber ofendido a Dios. Ahora, el problema es que muchas personas, cuando incurren frecuentemente en un pecado, van perdiendo también la culpa. Se ve una especie de patología, ¿no? Yo digo que son especie de psicópatas espirituales, porque ya no sienten la sensibilidad de la falta en la que han incurrido. Y por eso es grave, queridos amigos, cuando una persona deja pasar muchos años sin pedirle perdón a Dios por sus pecados. Cabe el hecho de que una persona le pida perdón a Dios directamente, sin acudir al sacerdote. Yo digo que es importante hacerlo. Y yo ante mis faltas también le digo al Señor: perdóname, de inmediato. Pero la vía a través del cual Dios quiere perdonar nuestros pecados a nosotros es a través de la confesión auricular. Nosotros no podemos recibir el cuerpo de Cristo
espiritualmente. Nosotros recibimos el cuerpo de Cristo a través de la mediación del sacerdote. Nosotros no podemos hacernos miembros de la iglesia a nivel individual y espiritualmente. Nosotros necesitamos la intercesión del sacerdote, del presbítero. Sin el sacramento del bautismo administrado por el presbítero, el diácono, el obispo, no podemos nosotros ser miembros de la iglesia de Cristo. Al igual, nosotros no podemos instruirnos espiritualmente. La instrucción nos viene a nosotros a través de un ministerio, el ministerio de la predicación. ¿Y quién nos los da? Nos los da un presbítero, nos los da el obispo, nos los da el diácono, nos los da un ministro de la palabra. Son mediadores. Bueno, lo mismo pasa con el perdón de nuestros pecados. Yo no puedo asimismo perdonarme mis pecados. Yo necesito un mediador, un intercesor, el presbítero. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia arrepentidos, compungidos por haber ofendido a Dios, Dios a través del presbítero derrama esos rayos de misericordia, otorgándonos el perdón de nuestros pecados. Y allí, en ese momento, uno experimenta en profundidad la misericordia de Dios. ¿Cómo? Ante mi debilidad y mi falla, Dios, en lugar de castigarme, me perdona, me brinda su amistad y me brinda su amor. Yo digo, cada vez que uno se confiesa como debe confesarse, uno está celebrando la fiesta de la misericordia, aunque no sea el segundo domingo de Pascua. Es fiesta. El Hijo regresa a la casa del Padre, hay reconciliación con el Padre. Hay alegría en el cielo, dice Jesucristo, por un pecador que se convierta, que no por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Ahora, yo diría que la fiesta de la misericordia es una fiesta por la cual nosotros le agradecemos a Dios todas esas oportunidades que nosotros tenemos al año de reconciliarnos con Él. Es la manera de celebrar todos los gestos de ternura y de compasión que Dios ha experimentado, Dios ha derramado sobre nosotros a través del sacramento de la reconciliación. Ahora, volvamos al texto de Santa María Faustina Kowalska y vamos a profundizar otro aspecto de la fiesta de la Divina Misericordia después de la siguiente pausa. No nos abandone para profundizar todos estos aspectos de la fiesta de la misericordia. Adelante.